Doctor, lo leía, lo escuchaba, lo releía. Pensar que esta década comienza, esta decadencia comienza ya por 1930, ¿no? Con un golpe de Estado. Digo, parte de lo que nos pasa tiene que ver con la historia de Argentina, ¿no? Historias que parecen Ah, repetirse, lamentablemente. sin lugar a dudas, está íntimamente relacionado. Yo siempre digo que en realidad nosotros no nos hemos desprendido todavía hoy de lo que fue la legitimidad de origen, la de la fuerza, la de la colonia hispana, la del absolutismo. Esa está siempre dando vueltas, no hay nada que hacer. Si bien siempre le atribuyo a Mariano Moreno la genialidad de haber traducido el contrato social o tratado de derecho político de Jean-Jacques Rousseau, que fue la chispa que precisamente introdujo a principios del siglo XIX, fines del XVIII, la chispa del constitucionalismo. Pero siempre fue algo que rivalizó con la otra. De 1930 a 1983 fue lo que yo llamo el péndulo. Pasar de las botas a los votos, es decir, como algo normal nos cambiábamos de vestidura. Nos parecía perfecto que la legitimación en el poder fuera meramente la fuerza de los cuarteles y después nos volvíamos unos grandes fanáticos del Estado de Derecho, es decir, la legitimidad que surge del pronunciamiento de la soberanía del pueblo a través del sufragio. Sin solución de continuidad, fíjese, 5 golpes de Estados, uno peor que el otro, cada vez más graves, y la destrucción de la continuidad institucional. La Constitución queda entre paréntesis, cada gobierno se da su propia Corte Suprema, lo que es gravísimo, que son Cortes Supremas a medida de cada gobierno, lo que nos ha Eso le iba, sucedido. eso le iba a consultar, porque digo, tiene que ver con cada gobierno que hemos tenido, ¿no? La disposición de la Corte Suprema con lo que significa para el traccionar político y constitucional de un país. Significa el descontrol, así de simple, porque evidentemente durante esos 53 años era lógico que así ocurriese, porque la Corte Suprema que provenía de un golpe de Estado no podía ser tolerada después por un gobierno de iure. Y el golpe de Estado lo primero que hacía era disolver el Congreso y remover a la Corte Suprema, más todos los jueces que les eran molestos. Ahora, lo curioso es que en democracia, si nosotros analizamos lo ocurrido, y la gran mayoría de los gobiernos, en particular los gobiernos justicialistas, se han dado su propia corte, Claro. ya sea a partir de una ampliación, como pasó con Menem, y esa corte nefasta, que estuvo integrada por, ahí eran militantes, avalaron cualquier cosa, y así no fue. Y después, es cierto, bueno, de la Rúa no tuvo tiempo, pero en ese sentido creo que respetó la continuidad de la corte que recibió. Pero después con Kirchner, más allá de que introdujo miembros, juristas que uno puede respetar y destacar, sin embargo el modo como sacó a patadas a los miembros de la corte de Menem, cuando uno lo ve con retrospectiva, es horroroso como precedente. Es una bravuconada a través de un discurso prácticamente insultando a los miembros de la corte, lo que llevó rápidamente a la renuncia de algunos y a otros a un juicio político que fueron muy veloces y bastante amañados, más allá de la escasísima o nula simpatía que me unían a esos personajes que nunca jamás debieron acceder a la Corte Suprema sin antecedente alguno. Fíjese que uno de ellos, el antecedente que aparecía era que el abogado de la Asociación Argentina de Tenis, o que era un gran tenista. Doctor, Sí, eh, perdón. perdón, quizás la corte de Alfonsín fuera de las más notables La corte de Alfonsín fue magnífica por la pluralidad. Fíjese que él tuvo inclusive la grandeza de proponerle al candidato perdidoso, a claro, Ítalo Argentino Luder, Ítalo Luna. integrarse en la Corte Suprema porque era un constitucionalista, ¿no? Era un jurista considerado. Luder no quiso, nunca entenderé bien por qué, pero hubiera sido un ejemplo maravilloso. Pero de todas maneras, en esa corte, cada uno de los 5 miembros fueron juristas destacadísimos y de distintos orígenes. Porque un Petracchi, gran jurista, ya con todo un recorrido en la justicia notable, pero de origen justicialista absolutamente declarado. Un Fait de origen socialista.
Y después un Belucio, un jurista destacadísimo, más allá de todo lo penoso de lo que pasó después, pero eso es otra cosa. Caso de Severo Caballero, también una persona respetadísima. Y nada menos que Genaro Carrió, el gran jurista Genaro Carrió, maravilloso, que presidió esa primera corte y que lamentablemente se enfermó y tuvo que renunciar. Pero después se incorporó nada menos que Baqué. Recordemos que fue el venerable personaje que tuvo la grandeza de, ante la ampliación, renunciar a la Corte Suprema. Porque ya no le interesó, no podía avalar una composición que era producto de una maniobra antiética y nefasta, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa primera corte fue estupenda, tal vez la mejor. Era de esperar de que con el tiempo mejorasen, fueran cada vez más independientes, fueran cada vez más... Sin embargo, esto no ocurrió, lamentablemente. Me voy a meter en algunos minutos porque hemos tenido muchas consultas respecto a lo que está pasando con San Luis. Hay una situación muy conflictiva entre Córdoba, San Luis, El Paso, Sí. está la ciudad en vilo y la provincia también. Hay mucha expectativa respecto a ese tema. Quería hablar del principio de seguridad jurídica, doctor. Esto es clave, ¿no?, en Argentina para el funcionamiento del derecho. ¿Cuál es su opinión? Es el gran secreto del Estado de Derecho. Es decir, la continuidad de las reglas y su cumplimiento sin solución de continuidad es lo que asegura un país estable, que en todos los casos donde esto se ha dado son los países más desarrollados, más pujantes. Porque es evidente que esto fija reglas de juego, que al ser modificadas exclusivamente con el tiempo y conforme a las reglas contempladas en la Constitución y en las leyes, da tal estabilidad y previsibilidad que no puede sino resultar en progreso. Y desgraciadamente es lo que no ha ocurrido en la Argentina. Y el gran quiebre es 1930. Fíjese que a partir de 1930 el país no dejó de hundirse y de ser más decadente. Prácticamente, y luego perdió, a mi modo de ver, todas las oportunidades. Entonces, cuando uno lo ve desde este punto de vista, en realidad, los gobiernos constitucionales que tuvimos, aún elegidos por el sufragio, son muy pocos, contados con los dedos de una mano. Esa es la realidad. Aunque quede mal decirlo, el peronismo, las dos primeras presidencias de Perón, fueron gobiernos sumamente autoritarios, con persecución de periodistas, con un pensamiento único, con una educación a través de manuales. Están los hechos, son hechos, no se invento, donde los chicos aprendían a escribir diciendo que Evita la amaba y que Perón era el gran jefe, gran caudillo nacional, por ejemplo, con los dibujitos y todo. Parecían que eran calcados del franquismo, ¿no? No tenían ninguna originalidad. Entonces, más allá de los progresos en materia de justicia social, la regresión en materia político-institucional fue tan grande que todavía lo estamos pagando. Porque fíjense que cada nuevo gobierno justicialista tiene la tentación hegemónica, no hay nada que hacer. Y ahora vemos que empieza la persecución a periodistas, el modo como se manejan también los manuales, también hay manuales más sutiles, pero absolutamente dirigistas. Los chicos aprenden en la secundaria diciendo que Maldonado fue un desaparecido en democracia y que fue culpa del dictador Macri. Yo lo he visto, tengo nietos que van a la escuela, lo cual es un disparate. Maldonado no solo no fue un desaparecido, sino que más de 60 peritos, entre los cuales los designados por la familia de Maldonado, atestiguaron de que él se ahogó porque no sabía nadar y sus compañeros lo abandonaron. Se congeló y se ahogó. Sin embargo, el mito continúa. Frente a eso que líderes indígenas como Recio de la comunidad Hom en Formosa, en un reducto estronista, que es lo que es realmente el gobierno vergonzoso de ese personaje, Gildo Infran, eso no tiene ninguna importancia. Nadie paga por eso. Demostrado que se apalea sistemáticamente a los miembros de las tribus Wichis y Hom. Eso, los organismos de derechos humanos absolutamente capturados por el kirchnerismo no tienen nada que decir.
respecto de Maldonado siguen mintiendo. O sea, es una locura. No se puede gobernar a través de relatos míticos que además dividen, enfrentan. La democracia es un sistema plural, donde se confrontan los pensamientos en paz, y eso enriquece, eso supera. Cuando un gobierno no lo tolera y lo fomenta, cuando una vicepresidenta del Senado directamente quema nombres de periodistas que aparecen en una suerte de videos de streaming que ella graba, y donde aparecen las caras, aparece la cara de Lanata, de Leuco, de Nico Wiñaski, de Majul, de Adrián Ventura y de varios otros. Es vergonzoso, porque los pone en un gravísimo riesgo de que sean insultados. Babi Echecopar ya le ha pasado, y a varios otros. Realmente ellos y su familia corren un gravísimo riesgo, y eso fomentado desde las autoridades de la nación. ¿Qué le parece? Y esto ya ha habido en el pasado, yo lo sufrí, yo sé lo que es, lo que son capaces de hacer estos muchachos. Y es importante decirlos, no hay que callar, porque en este momento creo que hay un porcentaje enorme de argentinos que no quiere perder la República, y por eso ha salido a la calle, por eso ha fracasado el zarpazo de Vicentín, por eso varios jueces como Vilena fue apartado de una causa armada, por eso a Canicova Corral, salvado tanto por el gobierno de Cambiemos como por el actual, cuando el enriquecimiento ilícito de personajes se ve a ojos vistas, ¿cómo puede ser un millonario? Más la cantidad de cosas que ha hecho, la Cámara le tiene que decir, investigue a los culpables del caso AMIA, después de más de 25 años, quiere decir que no ha investigado, o investigó mal. Investigue la pista Hezbollah. Claro, eso vincula con Irán. Irán es el memo armado que el mismo presidente actual dijo que era la prueba del encubrimiento, el que había caído la presidenta con la que después pactó. Qué extraña democracia, donde estamos gobernados por personas de estas características. Doctor, ¿qué opinión tiene? Si bien los DNU eran una herramienta indispensable, con el pasar del tiempo van tomando otro cariz, otra imagen. ¿Qué análisis hace hoy, a 100 días de cuarentena, con la aplicación de los DNU? Que los dos primeros, sin lugar a dudas, y lo dije inmediatamente, los dos primeros de marzo, fueron absolutamente constitucionales, porque se daban las circunstancias excepcionales, como dice la Constitución, que impedían el procedimiento normal para la sanción de leyes. Y además fueron dictados en un marco muy positivo, presidente rodeado de gobernadores de la oposición y del oficialismo. Era una imagen de unión nacional muy positiva y muy federal. Sin embargo, después vimos que era una escenografía. Inclusive la misma lectura de uno de los decretos en su artículo 2 se veía claramente que el gobierno nacional iba a imponer de manera absolutamente cesarista a las provincias el modo como tenían que cumplirse en sus respectivas jurisdicciones la protección de la salud, cuando el poder de policía en materia de salud nunca fue delegado por las provincias, es una materia provincial. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo puede acapararla de ese modo? Y después se dictaron cerca de más de 50, en donde hay de todo, desde una suerte de ley de presupuesto disfrazada, porque el presupuesto ya vencido, el presidente subdelega en el jefe de gabinete la posibilidad de modificar, reasignar todas las partidas, es hacer de nuevo el presupuesto, así de simple. Por DNU le saca el poder más grande que tiene el Congreso, el gran poder de control, dictar la que se llama ley de leyes, la ley de presupuesto, no por casualidad. Y hasta el presente no se ha presentado ningún proyecto de ley de presupuesto al Congreso, ni se está trabajando sobre ello. Es decir, es adrede. Entonces, todo el manejo de los fondos transforma a nuestro sistema federal en un federalismo donde las provincias están absolutamente sumidas en una extorsión permanente. O hacen lo que el Ejecutivo quiere y hacen votar en el Congreso como el Ejecutivo quiere, o las penalizan no enviándole fondos. ¿Por qué? Porque hoy más del 80% de la totalidad de los fondos están en manos del Ejecutivo. Mire lo que le digo. Eso es una dictadura, sino que es sin ningún control. Esa es la realidad en que vivimos. Y con un sistema de control, que es la ley 26.122 de 2006, que fue inspirada en el pensamiento de la doctora Kirchner,
que en realidad está hecha para el descontrol. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de ley desde el momento en que se dicta. Luego, la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para decidir un despacho en donde ratifica o deniega, pero después va a las cámaras, y para las cámaras no hay plazo. Entonces, con dejarlos dormir es suficiente para que eso, que ya tiene fuerza de ley, siga siendo ley. Pero además, para la convalidación es suficiente el acuerdo de una sola cámara. Es decir, que es más fácil de legislar por DNU que por una ley común que requiere, obviamente, el pronunciamiento de las dos cámaras. Es decir, una ley de una inconstitucionalidad flagrante que se mantiene en vigencia desde 2006, que la Corte hace más de una década que tiene que resolver una acción por inconstitucionalidad y la tiene dormida, gravísimo, y que por lo tanto eso hace que no se pueda ejercer ningún tipo de control real sobre los decretos de necesidad de urgencia que dicta el Poder Ejecutivo. Porque el control jurisdiccional, como usted sabe, es difuso, hasta que llega a la Corte pueden pasar años, y la Corte cada vez que ha declarado, que son pocas, la inconstitucionalidad de algún decreto de contenido legislativo, sea DNU o decreto delegado, lo ha hecho respecto de alguno que fue dictado por un gobierno anterior, no por el que está en ejercicio. Esa es la realidad. Entonces, lejos de lo que aconseja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución de marzo, donde claramente a quienes son los signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, les dice claramente que la emergencia tiene que ser tratada en clave de derechos humanos. Luego especifica, pero para resumir, ¿qué es la clave de derechos humanos? Separación de poderes, pleno funcionamiento del poder legislativo, la necesidad de un judicial vigoroso para proteger las libertades. Qué importante. Nada de lo que ocurre acá. Se está sumando mucha gente, también tiene mucho que ver lo cultural, ahí estaba opinando Juan Barragán, y agradecerle a todos los que se están sumando. Lo meto un ratito en el tema de San Luis, en el bloqueo en San Luis. Un conflicto y dos fallos que se contraponen, ¿no? Los productores dicen las noticias que obtuvieron un fallo favorable del juez de nuestra ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, para poder acceder a la vecina provincia a trabajar. Eso generó un bienestar informativo de los productores agrícolas y demás. A minutos, por la tarde, una resolución de un magistrado puntano puso todo en pausa, ¿no? El gobierno de Rodríguez A. obtuvo también un fallo de un juez de San Luis que le permitió empardar el fallo que había hecho el juez de Río Cuarto. Y quedó todo a foja cero y parece que el camino empieza a ser la Corte. Digo, qué difícil cuando estos derechos están vulnerados, las provincias se cierran y no hay forma de, económicamente también, uno de los factores importantes, poder seguir produciendo y trabajando. ¿Cuál es la mirada del derecho, doctor? La vulneración de derechos, de la conformación de fronteras internas a través de pilotes y barreras de parte de San Luis es de una inconstitucionalidad flagrante. La Corte Suprema tiene dicho desde antaño que las provincias no pueden constituir ni aduanas ni fronteras internas, tienen límites, no fronteras, que es lo que él ha establecido de una manera creyendo que San Luis es soberana y es autónoma, no puede impedir, coartar totalmente la circulación como lo ha hecho y poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas al haber elevado esos montículos que ya han causado la muerte de dos ciudadanos, creo, de dos comprovincianos suyos. El fallo yo lo he leído, además tiene el patrocinio de un gran jurista, a quien admiro y a quien me une una enorme relación, que es Antonio María Hernández. Es un excelente fallo. A mí me sorprendió la velocidad con que del otro lado también un juez federal que parece obedecer a las órdenes del gobernador de provincia cuando debiera controlarlo, salió con algo contrario que, lejos de ayudar, empantana todo y que va a ser la Cámara Federal la que va a tener, de Mendoza, la que va a tener que rápidamente, espero, solucionar el tema. Ya pasó algo similar entre una cuestión vinculada con la circulación de médicos entre las provincias de Corrientes y Chaco, que se produjo exactamente lo mismo y finalmente, afortunadamente, la Cámara de Apelaciones puso las cosas en su lugar y falló a favor de la circulación de los médicos correntinos en Chaco.
No se logra entender y descifrar todavía situaciones tan complejas con todo lo que significan y con lo que implican. Uno ve la palabra de los productores rurales, la necesidad de salud, la necesidad económica y también la atención. Se han generado muchas situaciones que tienen que ver con atenciones médicas urgentes. En San Luis no se han hecho, en Córdoba se han realizado. Digo, qué complejas son las decisiones que se toman en un escritorio, ¿no? Con todo lo que acarrean después. Complejas y desatinadas, sobre todo cuando son contrarias a derecho y cuando lejos de pensar en la paz interior y en la unión nacional, como dice el preámbulo, van en el sentido exactamente contrario. Ahora, fíjese que es un momento muy interesante, porque pareciera que la pandemia está corriendo el velo de un tumulto de inconstitucionalidades. Vemos, por ejemplo, cosas positivas, que hay un juez extraordinario por su independencia y por su falta de cálculo personal, que es el juez Lorenzini de Reconquista, que poco a poco ha hecho frente a la locura de ese DNU de intervención que viola todos los principios constitucionales de nuestro sistema de Estado de Derecho. Inclusive, en la última decisión del día de ayer, levantó la prohibición que había establecido la FIP sobre la empresa que le impedía exportar. Fíjese cómo fue toda una maniobra para estrangularla y así luego expropiarla y dejarla caer, haciendo pensar que eso se hacía para proteger a los acreedores y para proteger a los empleados de la empresa. Sin embargo, vimos que fueron los primeros en oponerse, que no quisieron dejar entrar a la empresa a esos interventores que fueron como un mini golpe de Estado, ¿no? Porque no existía ningún tipo de legitimidad para hacerlo. Afortunadamente, rápidamente el juez del concurso defendió su jurisdicción, los corrió y los sustituyó por quienes jamás debieron de ser removidos, porque un concurso preventivo es algo a lo que voluntariamente se presenta una empresa. Por lo tanto, jamás se le debe sacar las riendas del manejo de dicha empresa, porque lo que está ofreciendo es la posibilidad, precisamente, de responder a sus deudas, mantener la fuente del trabajo, pero para eso tiene que manejar la empresa, la que la conoce. Pero afortunadamente se logró contener, como también se ha logrado contener el proyecto Perotti, que es un proyecto hipócrita, sobre pretexto de dar una facultad a la Dirección de Personas Jurídicas de Santa Fe de intervenir, que no las tiene. ¿Cómo va a poder intervenir un organismo administrativo en un concurso que está en manos del Poder Judicial? Es un disparate, pero además pidiéndole que restituya a los que acababa de destituir. Es como una falta de respeto, y agregar de paso a un santafesino, así ponemos un amigo. Lo cual, afortunadamente, y de manera muy inteligente, porque armó un antecedente separado, ese tema. Y la constitucionalidad del DNU es un tema que finalmente ha quedado en manos de la justicia federal, que también fue algo inteligente de parte del juez del concurso. Se limitó a dirigir el concurso como tiene él las facultades de hacerlo. Y la alzada lo ha confirmado en todas las decisiones. Esto es un precedente muy interesante. Como hoy que ocurrieron otros dos situaciones muy interesantes. Este juez Vilena, que me parece que es un armador de causas, que es el que armó todo lo del espionaje, ahora la Cámara Federal lo apartó por la manera absolutamente de falta de independencia y la falta de incumbencia para llevar a cabo esa causa. Y por otro lado, también una Cámara Federal le está diciendo a Canicoba Corral que tiene que investigar a los culpables y seguir la pista de Hezbollah, en el caso del atentado contra Lamia. Casi 26 años después, al juez de la causa, la Cámara le tiene que decir que investigue a los culpables. ¿Cómo es posible que ese juez siga siendo juez? Sin embargo, ha sido protegido por todos los gobiernos, incluyendo el de Cambiemos, para que no parezca que yo solo hablo de un gobierno. Y ese señor Vilena, o doctor Vilena, fue propuesto por el gobierno de Cambiemos. Claro. Era una especie de protegido de la famosa turca Margadalani, la segunda de la AFI del gobierno de Cambiemos. Acá yo, cuando tengo que hablar de lo que considero grave en materia institucional, no me importa el signo político. Quede claro para aquellos que desde los cuarteles K me viven atacando.
Lo y me sabemos. dicen que soy macrista. No, pero es bueno decirlo por las Sí, dudas para que la gente vea. sí, sí, sí. Lo sabemos y por eso lo convocamos, porque sabemos de su pensamiento. Doctor, para ir cerrando, no le queremos quitar mucho más tiempo. Usted había planteado que la justicia está en una posición de espectador en todo este tiempo. ¿Lo sigue sosteniendo? Pero fíjese que al mismo tiempo se da una situación muy curiosa, que es esta contradicción. Claro, Aparece en esta situación en donde hay jueces que se están animando. Se están animando porque creo que están claramente interpretando una sociedad que en un porcentaje muy alto no quiere que se roben la República y que va a salir tantas veces como sea necesario para dejarlo bien claro. Eso imposibilitó la expropiación, claro. sin duda. No apareció el número en diputados y se empantanó. Eso imposibilita hasta hoy que Rafecas sea procurador general de la Nación, no consigue los votos. Y varias cosas más, pero es la sociedad la que es la gran guardiana. Y esa sociedad, y en particular la comunidad de Reconquista y de Avellaneda, del juez Lorenzini, no hay duda que es la que le da la fuerza a Lorenzini para no dar marcha atrás y actuar conforme a derecho, con independencia y para defender a la República y a la propiedad privada. Bien, O sea bien. que fíjese qué contradicciones se dan. Es un momento interesantísimo para la República. Sí, sí, Interesantísimo. por eso A mí me conmovió cuando fue dos minutitos, sí, sí, cuando fue adelante. la manifestación, el escuchar a tanta gente que cuando se le preguntaba por qué salía, y decía por la República, porque no quiero que se roben la Constitución, tiene que cumplirse por nuestros derechos, por la propiedad privada. No hablaban de defender una empresa, eso fue un pretexto que sirvió, nada más. Yo me cansé durante años de decir, hasta que no nos apoderemos de nuestra Constitución y nos demos cuenta que es el gran vehículo para que entremos en la civilización, la Argentina va a seguir siendo un país de corrupción y de aventureros. Hoy tenemos la gran posibilidad, con todo lo trágico que está pasando, de dar una vuelta de página. Pero la sociedad tiene que verlo claramente y continuar pacíficamente luchando en ese sentido y mostrándole el camino al gobierno. Cuidado, no salgas de la senda de la Constitución. Ojalá que sea una página histórica para la República Argentina estos tiempos que estamos viviendo. Doctor, toda la gente que se ha sumado, le agradecemos enormemente. Lo puede seguir por su canal de YouTube, ¿no? Desde ya, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, entran, se suscriben, si les interesa, gratuitamente, y van a acceder a un material muy vasto que yo le describía, pero que sobre todo la columna vertebral son esos videos que yo voy grabando y subiendo, donde comento tanto situaciones del momento en clave Estado de Derecho, o explico lo que es la separación de poderes, cuál fue históricamente el constitucionalismo y su significado, las características de la Constitución argentina, pero también he hablado del caso Vicentín, y ahora tengo pensado en el fin de semana grabar todo lo relacionado con el valor de la libertad de expresión y de prensa y el grave riesgo que hoy sufre la vigencia de esta libertad tan esencial para la democracia. Qué bueno, qué interesante. Doctor, un placer enorme tenerlo, escucharlo. Vamos a tenerlo un compromiso público un poquito más seguido, porque la gente Con nos lo mucho va a pedir gusto. y nos Bueno, me pide. alegro y los saludo con mucho afecto y les agradezco que confíen en lo que digo y que les sirva de algo. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Que un tenga un abrazo. gran fin de semana. Chao, chao.